Profe, no se le escucha. Ay, disculpen, pero no me había dado cuenta que no se escuchaba el video. Ahora sí me escuchan. Sí se escucha, profe. Ah, bueno, perfecto. Buenas tardes, disculpen. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, hoy vamos a ver la, el cálculo de la densidad de energía en un capacitor. Les decía que, bueno, la densidad de energía eh, la representamos con la letra U minúscula. La densidad de energía se puede definir como la derivada de la energía con respecto al volumen. En muchos casos simplemente es calcular la energía en el volumen, ¿verdad? Pero bueno, haciendo una definición más precisa, deberíamos definirla como la densidad o la razón de cambio entre la derivada, la razón de cambio entre la energía y el volumen. Y para un capacitor, la densidad de energía siempre es igual a un medio por la constante epsilon sub cero por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Vean que la magnitud del campo eléctrico puede depender de las coordenadas, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la densidad también puede ser eventualmente una función de las coordenadas, es decir, que la energía no se distribuye posiblemente eh, equitativamente sobre, sobre el volumen del capacitor. Un ejemplo quizá muy sencillo de esto sucede, por ejemplo, cuando uno calcula la densidad de energía en un capacitor esférico. Damos ese ejemplo. Digamos que yo tengo un capacitor de dos esferas concéntricas de radio A y B, y las esferas tienen una carga eléctrica Q mayúscula. Entonces la pregunta es, determine la densidad de energía en la región entre las dos esferas. Hagamos un dibujo. Entonces, tenemos las dos esferas de metal. Podemos decir que esta tiene una carga eléctrica más Q y esta una carga eléctrica menos Q. El radio de la esfera pequeña es A, mientras que el radio de la esfera grande es B. Y sabemos que hay un campo eléctrico en la región entre las dos esferas, ¿verdad? Que es un campo eléctrico que sale radialmente hacia afuera. Campo eléctrico es simplemente la carga eléctrica de la esfera de adentro dividido entre 4pi epsilon r al cuadrado. O sea que depende de la coordenada radial y apunta radialmente hacia afuera. Entonces, la densidad de energía se calcula entonces como un medio de epsilon por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Vean que esta E mayúscula es E de campo eléctrico, no es E de energía como uno podría pensar, ¿verdad? Entonces, esto es igual a un medio por epsilon por Q entre 4pi epsilon r al cuadrado y todo elevado al cuadrado. De manera tal que la densidad de energía es, vamos a ver, 1 entre 2 por 4 lados es 1 entre 32, 1 entre 32, epsilon abajo,
Q al cuadrado arriba, pi al cuadrado abajo, y queda R elevado a la 4. O sea que en un capacitor de placas esféricas, la densidad de energía viene a ser inversamente proporcional a la cuarta potencia de la distancia, ¿verdad? Es algo muy destacable. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo les pregunto, determine toda la energía almacenada dentro del capacitor? Entonces, para calcular toda la energía almacenada dentro de ese capacitor, yo lo que hago es utilizar entonces la definición de densidad de energía. En ese caso, la energía total es igual a la integral de la densidad de energía. Vean que en este caso la densidad de energía depende de la coordenada radial, ¿verdad? Con respecto al volumen. Y la integral se realiza siempre en el espacio, en el volumen, entre los dos conductores. En este caso sería el volumen que rellena, digamos, el espacio entre las dos esferas, que es justamente donde se encuentra el campo eléctrico. Para una integral de volumen en coordenadas esféricas, entonces nosotros podemos tomar que el diferencial de volumen es igual a 4pi por r al cuadrado de r, ¿verdad? Que es el diferencial de volumen tomando en cuenta que la densidad es simétrica en el sentido esférico, ¿verdad? O sea, que depende únicamente de la coordenada radial. Entonces, eso quiere decir que la energía total es igual a la integral de la densidad de energía con respecto a la coordenada, ¿verdad? Por 4pi r al cuadrado de r. Y la integral se realiza solamente en la región donde está el campo eléctrico. Por lo tanto, la integral va desde r igual a A hasta r igual a B. Y esto es igual a la integral desde r igual a A hasta r igual a B de q al cuadrado entre 32 entre epsilon pi al cuadrado r a la 4 por 4pi al cuadrado de r, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa integral se realiza con respecto a la coordenada radial. Obviamente uno puede simplificar, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede, mira, este pi no es pi al lado, este pi es solo pi. Uno puede cancelar un pi, ¿verdad? Puede cancelar el 4 con el 32, de manera que le quede 1 entre 8 nada más. Puede cancelar este r al cuadrado con este r a la 4, de manera que le quede únicamente 1 entre r al cuadrado. Vamos a hacer el cálculo en la siguiente página. U es entonces igual a la integral desde r igual a hasta r igual b de q al cuadrado entre 32 pi al cuadrado epsilon r a la 4 por 4pi r al cuadrado de r. Eso es igual a q al cuadrado entre 8pi epsilon por la integral de dr entre r al cuadrado, desde r igual a A hasta r igual a B. Es igual a q al cuadrado entre 8pi epsilon por menos 1 entre r desde A hasta B. Y eso entonces q al cuadrado entre 8pi epsilon por menos 1 entre B más 1 entre A. Esto puede quedar como q al cuadrado por B menos A entre 8pi epsilon A por B, ¿verdad? Entonces, esta cantidad que nos queda acá tiene unidades de energía. Y ustedes la pueden evaluar si ustedes conocen el valor de Q, el valor de A y el valor del radio B, ¿verdad?
Ok. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda? La energía de un capacitor también se puede calcular usando las fórmulas que hemos visto al final de la clase pasada. Hay una fórmula que dice que la energía de un capacitor es igual a Q al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Y nosotros vimos que para un capacitor esférico, la capacitancia era igual a 4pi epsilon por A por B entre B menos A, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que para un capacitor esférico, la energía total es igual a Q al cuadrado entre 2 veces 4pi epsilon A por B entre B menos A. Y esto es justamente Q al cuadrado por B menos A entre 8pi epsilon A por B, ¿verdad? O sea, cualquiera de las dos formas nos da el mismo resultado. Ya sea que lo calculemos utilizando la magnitud del campo eléctrico o ya sea que lo calculemos usando la fórmula de la capacitancia, cualquiera de las dos da el mismo valor, o sea, la misma fórmula. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien, profe? Ok. En el capítulo también viene una explicación sobre capacitores con materiales dieléctricos, pero eso no entra en el curso. Entonces eso se puede pasar por alto. Entonces lo que queda es hacer práctica, ¿verdad? Vamos a hacer un problema. Voy. Ok, les acabo de mandar a Telegram una fotografía de un problema del libro. En realidad estoy tomando lo de la 9ª edición, no de la 10ª, pero no importa. Quiero hacer el problema 22. En la foto sale también el problema 21, pero es porque lo que quería era que saliera el dibujo, ¿verdad? Del circuito que viene ahí. Dice, determine la capacitancia equivalente entre los puntos A y B para el grupo de capacitores conectados como se muestra en la figura. Utiliza los valores C1 igual a 5 microfarads, C2 igual a 10 microfarads, C3 igual a 2 microfarads. ¿Qué carga es almacenada en el capacitor C3 si la diferencia de potencial entre A y B es de 60
volts. Entonces, vean que en este dibujo a ustedes no le ponen una batería, sino que lo que dicen es que el circuito eléctrico se ve así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a este le llamamos C1, C1, C2, 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 C2 y a este C3. Y a este punto llamamos el punto A y este el punto B. O sea, en el diagrama pareciera que el punto A y el punto B están separados entre sí, ¿verdad? Pero bueno, en un circuito, lo que eso representa es que el punto A y el punto B puede ser que estén conectados a una batería. O sea, aunque el dibujo no lo muestre, esto es como si tuviéramos un cable, ¿verdad? Y todo estuviera conectado a una batería, que de hecho la pregunta dice que hay que suponer que hay una batería de 60 volts. Un potencial de 60 volts, ¿verdad? La pregunta dice, dice, determine la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Entonces tenemos varios capacitores C1, C2 y C3. Lo primero, lo más importante, ¿verdad? Es distinguir en el diagrama cuáles son los que están conectados en serie y cuáles están conectados en paralelo y cuáles no están ni en serie ni en paralelo, ¿verdad? Por ejemplo, así como ustedes ven el dibujo, ¿qué podrían decir? O sea, ¿cuáles capacitores de ese diagrama están en serie y en paralelo? ¿Y por qué? Por ejemplo, estos dos de acá, C1 y C2, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? Paralelos. En paralelo. Podría parecer que están en paralelo, ¿verdad? Es una trampa. O sea, ustedes dicen que están en paralelo porque en el dibujo aparece que está uno al lado del otro, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque la corriente eléctrica, cuando pasa por un capacitor, luego sigue y continúa con el otro. Entonces, realmente C1 y C2 no están en paralelo, sino que están en serie, ¿verdad? A pesar de que la forma en que lo representé es muy engañosa, por esa razón, ¿verdad? Realmente están conectados en serie, porque está uno seguido después del otro, ¿verdad? En cambio, para que estén en paralelo, yo tendría que haberlos dibujado así, o sea, tendría que haber dibujado el capacitor C1 y un cable debía llegar a C2 por un lado y otro por otro lado, ¿verdad? Pero este no es el caso, porque el cable que está al lado derecho de C1 no llega directamente a C2, entonces no están en paralelo, están en serie. Por la misma razón, ¿verdad? Estos dos capacitores están también conectados en serie, que es simétrico con respecto a estos dos, ¿verdad? Y estos dos están en serie o están en paralelo. Esos dos capacitores C2. En paralelo. Están en paralelo, ¿verdad? ¿Por qué están en paralelo? Porque están conectados directamente por ambos lados, ¿verdad? Esa es la condición para estar en paralelo, que estén conectados directamente por el lado izquierdo y derecho, o en este caso por el lado de arriba y el lado de abajo. Perdón. Entonces, Ajá. digamos, ahí solo me afectaría ese C2 y C2 que están en paralelo, solo no estarían en paralelo
si digamos ahí arriba hubiera otro capacitor, como arriba. Si yo, por ejemplo, hubiera metido un capacitor acá, ya no estarían en paralelo, porque no estarían conectados por ambos lados, ¿verdad? Porque este capacitor estaría estorbando. Ah, ok, y no importa, digamos, entonces esa parte donde sigue el cable hacia arriba. Aquí, digamos, Ajá, si el capacitor hubiera estado aquí, estos dos todavía estarían en paralelo, porque este cable viene por acá y este cable viene por acá. Y no hay nada, digamos, en el camino entre los dos. ok, pura vida, profe. Entonces, aún así estarían en paralelo. Este C3 que está acá, ¿verdad? Por el momento, todavía no está ni en serie ni en paralelo con nadie más. Vamos a tener que simplificar un poco más el circuito para que entonces nos quede ese capacitor en serie o en paralelo con otro capacitor, ¿verdad? Entonces vamos a hacer primero la capacitancia equivalente en serie para C1 y C2. Esto es válido para este C1 y para este C2 y también para este C1 y para este C2. Cuando están conectados en serie, entonces la fórmula para calcular la capacitancia equivalente es mediante la suma de los inversos. Entonces, C1, 2 va a ser mi capacitancia equivalente entre C1 y C2. Y el inverso de el inverso de C1, 2 es el inverso de C1 más el inverso de C2. Entonces, eso va a ser igual a, vamos a ver, C1 es igual a 5 microfarads. Entonces, dividimos 1 entre 5 microfarads más 1 entre C2. C2 son 10 microfarads, ¿verdad? Ojo, 1 entre 5 más 1 entre 10 no es 1 entre 15, ¿verdad? Mucho cuidado. Hay que hacer el cálculo con la calculadora. 1 entre 5 más 1 entre 10 son 3 entre 10 entre microfarad. ¿Ok? La unidad de medida queda abajo. 3 décimos. Y por lo tanto, C12 es el inverso de eso. C12 son 10 tercios de microfarad. Aproximadamente 10 tercios es igual a 3.33 microfarad. O sea, es 3.33 por 10 a la 6 farad. Y por otro lado, sumamos en serie a C2 con C2. Entonces aquí calculamos la capacitancia en equivalente en serie para C2 y C2. Entonces nos quedaría C22 igual a C2 más C2. Ah, perdón, esto no es en serie, esto es en paralelo. Paralelo, ¿verdad? Capacitancia equivalente en paralelo para C2 y C2. Cuando están ambos en paralelo, entonces la capacitancia equivalente se calcula simplemente sumando los dos capacitores. Entonces esto es igual a ¿cuánto era? 10 microfarads más 10 microfarads, 20 microfarads. O sea, 20 por 10 a la menos 6 farads. Aquí a la menos 6 también, menos 6. ¿Ok? Eso todavía no es haber simplificado completamente el circuito, ¿verdad?
Simplemente es que lo vamos haciendo por partes. Entonces, el siguiente paso va a ser dibujar otro circuito, pero en lugar de dibujar a C1 y a C2, vamos a dibujar un único capacitor equivalente C1,2, ¿verdad? Y en lugar de dibujar a C2 en paralelo con C2, dibujamos un único capacitor equivalente C22. Vamos a hacer eso en la siguiente pizarra. Entonces, yo tengo el punto A, bajo, y separo aquí, ¿verdad? Entonces, en el medio teníamos a C3. Aquí tenemos a C1 en serie con C2. Entonces, en lugar de dibujar a C1 y a C2, dibujo simplemente a C1,2. Y aquí también dibujo a C1,2. Baja el cable de C3 y observo que a donde estaba C2 se conectaba con el cable que venía de C3, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay un cable que viene y llega acá. Y aquí también hay un cable que viene y se conecta de vuelta acá. Baja el circuito y nos encontramos con la separación entre C2 en paralelo con C2. Pero ahora, en vez de dibujar a C2 por aparte de C2, dibujo un único capacitor C22. Y llegamos al punto B, ¿verdad? O sea, lo que hacemos es que sustituimos, ¿verdad? Este C1 y este C2, y este C1 con este C2 los cambiamos por C1,2 y C1,2. Mientras que esto que está acá, lo cambiamos por esto que está acá. Y por todo lo demás, el circuito debería seguir siendo el mismo, ¿verdad? Ahora que hemos reducido el circuito, ¿qué podemos decir ahora? Con respecto a sus capacitores. ¿Quiénes están en serie y quiénes están en paralelo? Los de arriba están en paralelo. Los tres, ¿verdad? Están en paralelo. C1,2, C3 y C1,2 están en paralelo. Entonces, como están en paralelo, yo puedo calcular la capacitancia equivalente de los tres. Vean que C22, el que se queda abajo, no está en paralelo. Más adelante, cuando hayamos reducido estos tres a un solo capacitor, vamos a encontrar que están en serie con C22. Pero bueno, por ahora, definamos entonces el capacitor C12, 3, 1, 2. Sé que queda muy largo, pero es la notación más significativa, digamos, que se me ocurre para hacer esto, ¿verdad? Es igual a C12 más C3 más C12. Porque cuando están en paralelo, la capacitancia equivalente es simplemente la suma de los capacitores individuales. C12 habíamos dicho que era 3.33 microfarads. Entonces esto es igual a 3.33 microfarads más C3. C3 son 2 microfarads más C12 que son 3.33 microfarads. Y C12, 312 sería igual a 8.66 microfarads. O sea, 8.66 por 10 a la menos 6 farads. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso va a ser dibujar un circuito donde estos tres capacitores sean reemplazados por un único capacitor equivalente. Y vamos a hacer eso en la siguiente pizarra. Yo tengo el punto A, ¿verdad? Entonces, ahora, en vez de dibujar todo esto, dibujo un único capacitor. C12, 312.
y viene y se conecta con C22. Y aquí está el punto E. Entonces, este capacitor C12, lo que hace es reemplazar a todo esto que está aquí en color rojo, ¿verdad? Y ahora sí, estos dos están como en serie o en paralelo. Muy fácil, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? En serio. ¿En serio? En serie, ¿verdad? Están conectados en serie. Entonces, cuando haya sumado estos dos, ahora sí voy a poder decir cuál es la capacitancia equivalente de mi circuito. Total, entonces 1 entre C equivalente es igual a 1 entre C, 1, 2, 3, 1, 2, más 1 entre C, 2, 2. Cuando están en serie, se suman los inversos. Entonces, 1 entre C equivalente es igual a 1 entre 8.67 microfarads más 1 entre C22. C22 eran 20 microfarads, ¿verdad? Entonces es 1 entre 20 microfarads. Ojo con esto, 1 entre 8 más 1 entre 20 no es 1 entre 28. Para hacer el cálculo hay que hacerlo, ¿verdad? Con la calculadora. Entonces sumamos cuánto da eso. La calculadora va a dar la respuesta como un número en decimales, ¿verdad? Es aproximadamente 0. Perdón, no, esto es 1.65 por 10 a la menos 1 microfarad a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque el microfarad está quedando siempre abajo, ¿verdad? Entonces, para calcular ahora sí la capacitancia equivalente, yo calculo el inverso de eso, que es 1 entre 1.65 por 10 a la menos 1 microfarad a la menos 1. Y eso es 6.05 microfarads. O sea, es 6.05 por 10 a la menos 6 farads. Vean, interesante, cuando ustedes suman capacitores en serie, ¿verdad? El capacitor equivalente es menor a cualquiera de los dos capacitores que sumamos en serie. O sea, es menor que 8.6 microfarads y es menor que 20 microfarads. Entonces ya con eso nosotros tenemos la parte A resuelta, que era encontrar la capacitancia equivalente. Vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Profe, ¿Sí? en ese último paso lo que hizo fue elevar a la menos 1. A la menos 1, sí, ¿verdad? Eso fue lo que hice. Ah, ok. Gracias. Para Sacar eso. el inverso. La pregunta B dice qué carga es almacenada en el capacitor C3 si la diferencia de potencial entre A y B es de 60 volts. Okay. Para contestar esa pregunta, realmente tendremos que calcular cuál es la carga y el potencial de cada uno de los capacitores. Pero no importa, lo vamos a hacer. Entonces, una vez que el circuito se reduce a un único capacitor equivalente, ¿verdad? Nos imaginamos que este capacitor se conecta a una batería. Y el potencial de esta batería es de 60 volts. Entonces, la batería se conecta al capacitor y la placa del capacitor que está viendo hacia el polo positivo
gana carga positiva, mientras que la placa que está viendo hacia el polo negativo gana carga negativa. Este capacitor entonces adquiere una carga eléctrica Q equivalente, vamos a llamar Q equivalente. ¿Y cómo se calcula Q equivalente? Bueno, se calcula utilizando la definición de capacitancia. Recuerden que la capacitancia es igual a la carga entre el potencial. Entonces, la carga almacenada es igual a la capacitancia por el potencial. La carga almacenada, entonces, la capacitancia que son 6.05 por 10 a la menos 6 farads por 60 volts. Y eso da 3.63 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Sí? Cuando ustedes multiplican siempre unidad de farad con volt, eso da coulombs. Unidad para mí la carga eléctrica. Y a partir de ahí, nosotros nos devolvemos progresivamente hacia atrás. Entonces, una vez que tenemos la carga eléctrica del capacitor equivalente, retrocedemos una página y nos preguntamos cuáles son las cargas eléctricas y los potenciales de los capacitores que están en este circuito, ¿verdad? Ahora, en este circuito hay únicamente 2 capacitores y están conectados en serie. Vamos a decir que este capacitor tiene una carga eléctrica Q 1, 2, 3, 1, 2 y este otro tiene una carga eléctrica Q 2, 2. Por otro lado, este capacitor tiene un potencial eléctrico V 1, 2, 3, 1, 2 y este otro capacitor tiene un potencial eléctrico V 2, 2. Cuando los capacitores están conectados en serie, tienen la misma carga que el capacitor equivalente entre ellos. Es una propiedad básica que tienen los capacitores en serie. Por lo tanto, vamos a decir que Q 1, 2, 3, 1, 2 es igual a Q 2, 2 y es igual a Q equivalente. Y Q equivalente era igual a 3.63 por 10 a la menos 4 coulombs. Cuando están en serie, comparten el mismo potencial, la misma carga, perdón. El potencial no lo comparten, sino que el potencial se calcula a partir de la capacitancia. El potencial lo calculamos con la capacitancia. ¿De qué manera? Bueno, recuerden que capacitancia es carga entre potencial. Entonces, el potencial es carga dividido entre capacitancia. Por lo tanto, el potencial 1, 2, 3, 1, 2 es igual a Q 1, 2, 3, 1, 2 entre C 1, 2, 3, 1, 2. Entonces, para eso tenemos que ir recuperando, ¿verdad?, los datos que teníamos. La carga 1, 2, 3, 1, 2 es igual a 3.63 por 10 a la menos 4 coulombs. Y lo dividimos entre el potencial C1231, que era igual a 8.67 microfarads. Aquí está. 8.67 por 10 a la menos 6 farads.
Y eso da, ¿cuánto da? Da 41.9 volts. Démoslo ahí, 49.9 volts. Hacemos lo mismo para el potencial del capacitor 22. V22 es igual a Q22 entre C22. Q22 también era 3.63 por 10 a la menos 4 coulombs. Pero C22 es diferente. C22 es igual a 20 microfarads. O sea, 20 por 10 a la menos 6 farads. Y eso da 18.15 volts. 18.15 volts. ¿Ok? Entonces, hasta este momento nos hemos preocupado por calcular los potenciales de este circuito. Obviamente, después tenemos que devolvernos un paso hacia atrás, ¿verdad? Pero bueno, ahorita llegamos hasta ahí. Hasta este momento, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Es totalmente necesario calcular el potencial o uno puede, ya uno, una vez que averigua la carga, puede continuar solo con las relaciones de carga de las configuraciones en serie y paralelo? Siempre es mejor conocer tanto las cargas como los potenciales, porque cuando usted se devuelve y tiene capacitores en paralelo, más bien lo que tienen en común los que están en paralelo es el potencial y no la carga. Entonces, el potencial de C12, el de C3 y el de C12 es igual al potencial de C12, 312, porque están en paralelo entre sí. Entonces, digamos, usted va utilizando las cargas y los potenciales como el punto de partida, digamos, para saber qué tienen en común, si es porque están en serie o en paralelo. Ok, gracias. Vean que una cosa que les quiero llamar la atención, por cierto, es que en este circuito ahora es como si ustedes tuvieran la batería de 60 volts acá, ¿verdad? Ahora, vean lo que sucede cuando ustedes suman el potencial de este capacitor con el potencial de este capacitor. V12 más V22 es igual a 41.9 volts más 18.15 volts. Y eso es igual a 60 volts. 60,05, pero da 60 volts. Ahí conozco unos errores decimales. Eso quiere decir que la suma de los dos capacitores en serie es igual al potencial que les da la batería, ¿verdad? O sea, el potencial se distribuye entre los capacitores en serie. No se distribuye no se distribuye de manera igual porque los capacitores tienen capacitancias distintas y por lo tanto atraen, digamos, un potencial diferente. Pero el potencial que da la batería se distribuye entre los capacitores. Eso tiene que ver porque el potencial está asociado, digamos, a la noción de energía. Entonces, el potencial, ¿verdad? O la energía que entrega una batería se tiene que distribuir entre los elementos del circuito que están consumiendo la energía, en este caso los capacitores. Ok, entonces ahora nos vamos a devolver a este paso, ¿verdad? En este paso, nosotros lo que hacemos es que agarramos el capacitor C1, 2, 3, 1, 2
y lo separamos en estos 3 capacitores que están en paralelo. C22 queda ahí, ¿verdad? Ese C22 no va a cambiar. Y lo que decimos es que ahora para capacitores en paralelo, lo que tienen en común es el potencial. Y es igual al potencial del capacitor equivalente. Aquí voy a tener que jugar un poco con la notación, ya no ver por qué. Vamos a decir que el capacitor C3 tiene una carga eléctrica Q3 y un potencial V3. Ahora, hace falta, en teoría, ¿verdad? Poder distinguir entre este capacitor C12 y este otro C12, porque al fin y al cabo no son el mismo capacitor. Entonces, voy a llamar a este el capacitor C12A y este el C12B. Este capacitor va a tener una carga eléctrica Q12A y un potencial V12A, mientras que este va a tener una carga eléctrica Q12B y un potencial V12B. Okay, es nada más para poder distinguir este de este, ¿verdad? Entonces, como están en paralelo, sabemos que el potencial V12A es igual al potencial V3 y es igual al potencial V12B y es igual al potencial que tiene el capacitor equivalente de los tres, que era el capacitor C12312, ¿verdad? Entonces es igual al potencial V12312 y ese potencial habíamos dicho que era igual a... ¿Dónde está? Pero aquí. Es igual a 41.9 volts, ¿verdad? 41.9 volts. Ahora sí. La carga eléctrica la calculamos usando la definición de capacitancia. Entonces, si la capacitancia es igual a la carga entre el potencial, entonces la carga es igual a la capacitancia por el potencial. Eso quiere decir que la carga eléctrica Q12A es igual a la capacitancia C12, ¿verdad? Por el potencial V12A. Es igual a, vamos a ver, C12 eran 3.33 por 10 a la menos 6 farads. V12A es 41.9 volts. Y eso da entonces 1.4 por 10 a la menos 4 coulombs. De la misma forma, ¿verdad? Ustedes luego pueden decir que la carga eléctrica del capacitor Q12B era también C12 por V12B. Y eso también es 3.33 por 10 a la menos 6 farads por 41.9 volts. Y eso también les va a dar 1.4 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Ok? Ahora, lo que pedía la pregunta específicamente era determinar la carga eléctrica del capacitor C3. Entonces, esta es la última respuesta. ¿Cuánto es Q3? Bueno, Q3 es igual a C3 por V3. Y C3 eran 2 microfarads, 2 por 10 a la menos 6 farads.
por V3, y V3 era 41.9 volts. Y entonces eso daría 8.38 por 10 a la menos 5 coulombs. Entonces, esta es la otra respuesta, ¿verdad? Es 8.38 por 10 a la menos 5 coulombs. Entonces, si nosotros quisiéramos, podríamos dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Porque la pregunta, al fin y al cabo, lo que nos pedía era que determináramos cuál es la carga eléctrica que recibe el capacitor C3. Pero yo podría continuar, ¿verdad? Yo podría incluso seguir aquí, ¿verdad? Y encontrar cuál es la carga eléctrica y el potencial de cada uno de los otros capacitores que faltan, ¿verdad? Pero es simplemente aplicar lo mismo, es digamos, identificar si estaban en serie o en paralelo y a partir de ahí definir si lo que tienen en común es la carga eléctrica o el potencial, ¿verdad? Si están en serie, comparten la carga eléctrica. Si están en paralelo, comparten el potencial. Y luego calculamos la otra cantidad a partir de la definición de capacitancia. La carga eléctrica se calcula multiplicando la capacitancia por el potencial, mientras que el potencial se calcula dividiendo la carga eléctrica entre la capacitancia. Ok. Vamos a ver. ¿Preguntas, dudas? Profe, digamos que tal vez ahí la división del capacitor 1.2A y 1.2B no era tan necesaria. En este caso no, ¿verdad? Pero digamos que lo quiero hacer solamente por formalidad, pero ese no hacía falta. Lo digo porque, o sea, ustedes pueden tener otro circuito donde hayan otros capacitores 1 y 2, ¿verdad? Que pueden ser diferentes, entonces tal vez el potencial no es necesariamente el mismo, pero para este caso en particular sí lo era, ¿verdad? Pero es nada más por pura formalidad. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, también para este tema es bueno que ustedes manejen bien las fórmulas de la capacitancia para capacitores paralelos, de placas paralelas, capacitores cilíndricos y capacitores esféricos. Vamos a hacer un ejemplillo de esos para hacer práctica nada más. Ok. Vamos a ver, les voy a mandar una foto al chat. El problema 7 dice, cuando se aplica una diferencia de potencial de 150 volts a las placas paralelas de un capacitor, estas tienen una densidad de carga superficial de 3 nanocoulombs entre centímetro cuadrado. ¿Cuál es el espaciamiento entre ellas? ¿Verdad? Vean qué interesante, ¿verdad? Ustedes tienen para este problema un par de placas paralelas, o sea, es un capacitor de placas paralelas. Y estas placas se conectan a una batería. Una batería que aporta un potencial de 150 volts. Entonces, una de las placas adquiere carga eléctrica positiva
mientras que la otra adquiere carga eléctrica negativa. Recuerden que estamos trabajando bajo la suposición de que las placas son muy grandes, ¿verdad? Eso quiere decir que si las placas son muy grandes, la carga eléctrica que tiene cada una es también muy grande. Sin embargo, lo que uno mide es la densidad de carga en las placas. La densidad de carga era sigma, y en este caso sigma es igual a 30 nanocoulombs entre centímetros cuadrados. Es buena idea convertir esta cantidad a unidades del SI. Es convertirla a coulomb entre metro cuadrado. Entonces esto es, vamos a ver, un nanocoulomb es 10 a la menos 9 coulombs y 100 centímetros es un metro al cuadrado. Entonces sigma es igual a 30 por 10 a la menos 9 por 100 al cuadrado es igual a 3 por 10 a la menos 4 coulombs entre metro cuadrado, ¿verdad? Hay una simple conversión de unidades. ¿Ok? Entonces, recordemos que para un capacitor de placas paralelas, la capacitancia se define o se calcula como, entonces la fórmula para un capacitor de placas paralelas es que la capacitancia es igual a epsilon por A entre D, donde A es el área de las placas, ¿verdad? Y D es la distancia entre cada una de las placas. Entonces, puede parecer extraño porque no tenemos el área ni la distancia, ¿verdad? Pero hay que recordar que también la capacitancia es igual a la carga eléctrica entre el potencial. El potencial lo tenemos, la carga eléctrica y el área no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno aquí? Uno lo que hace es que despeja la distancia. La distancia es igual a epsilon por A por V, ¿verdad? Dividido entre la carga eléctrica. Entonces, ¿cómo hace para tomar en cuenta el hecho que no tiene la carga ni el área, pero tiene la densidad? Bueno, vean que este factor que está acá es justamente 1 entre sigma, ¿verdad? Porque la densidad de carga es carga dividido entre área. Entonces eso quiere decir que la distancia es igual a epsilon por el potencial entre sigma. Epsilon por el potencial entre sigma. Entonces, esto es igual a D es 8.85 por 10 elevado a la menos 12 farads entre metro. Eso es epsilon sub 0, ¿verdad? Es una constante, es 8.85 por 10 elevado a la menos 12 farads entre metro. El potencial es 150 volts y sigma es 3 por 10 a la menos 4 coulomb entre metro al cuadrado. Entonces, vean el enredo de unidades que tenemos acá, ¿verdad? Farad entre metro por volt entre coulomb entre metro cuadrado. O sea, a ustedes le preguntan y ustedes no saben qué es eso, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes son cuidadosos y se aseguran siempre de trabajar con las unidades del SI, entonces deberían
estar seguros de que esta cantidad es efectivamente una cantidad de distancia. Entonces se mide en metros, ¿verdad? ¿Cuánto da? (4.43 por 10 a la menos 6 metros, ¿verdad? O sea, 4.43 micrómetros. Los capacitores generalmente son capacitores que tienen áreas muy grandes y tienen también distancias muy cortas. Muy cortas. Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo quería hacer una consulta, pero no sé si usted tiene planeado seguir haciendo ejercicios de este tema. Es que tengo una duda con uno de los ejercicios del tema 24. ¿Cuál es la duda? Es el ejercicio número 71, que viene en lo que sería, bueno, es el ejercicio 41 de los recomendados en la 10ª edición, pero es el equivalente al 71 que está en el capítulo 23 de la 9ª edición. El 71 del capítulo 23. Ajá, está en la página 722. Ya voy. (122) ¿Cuál es? El 71. Una línea de carga positiva se distribuye en un semicírculo de radio R igual a 60 centímetros, como se ve en la figura. La carga por unidad de longitud a lo largo del semicírculo queda descrita por la expresión lambda igual lambda sub 0, coseno de zeta. La carga total sobre el semicírculo es de 12 microcoulombs. Calcule la fuerza total sobre una carga de 3 microcoulombs colocada en el centro de una curvatura de curvatura P. Ok. Ahí está más o menos, ¿verdad? Entonces, eso es supuestamente un semicírculo, ¿verdad? Dice a mano, pero no importa, es un semicírculo. Aquí está el punto P. Y vea que el ángulo zeta se mide con respecto al eje Y, ¿verdad? Y le dicen que R es igual a 60 centímetros y que la densidad de carga es una función de zeta. Es igual a lambda sub 0 por el coseno de zeta. Y la carga total de este semicírculo es de 12 microcoulombs. O sea, esa información por sí sola es suficiente para calcular el valor de lambda sub 0. Vamos a hacerlo, de hecho. Recuerden que lambda es igual a la derivada de la carga con respecto a la distancia que abarca, digamos, un pedazo de carga. O sea, si usted tiene un pedacito muy pequeño con un ancho ds y una carga de q, entonces lambda es dq entre ds. Y por lo tanto, dq es igual a lambda por ds. Entonces, la carga total se calcula integrando dq, se calcula integrando lambda por ds.
Lo que pasa es que, bueno, realmente es más conveniente representar al diferencial ds en términos del radio y en términos del ángulo zeta. Ustedes pueden ver que si esto fuera efectivamente un círculo perfecto, ¿verdad? Entonces, eso tiene un ángulo pequeño de zeta y por lo tanto ds es igual a r por d zeta. Entonces, la carga total es igual a la integral de lambda por r por d zeta. Pero hay que definir bien los límites de integración. Ahora, el problema es que zeta se define con respecto al eje y. Entonces, quiere decir que esto empieza cuando zeta es igual a menos pi medios y termina cuando zeta es igual a pi medios. Hay que tener cuidado porque hay que definirlo en radianes, ¿verdad? No en grados, sino en radianes. Entonces, esto es igual a la integral de lambda sub 0 por el coseno de zeta por r de zeta desde zeta igual a menos pi medios hasta pi medios. Lambda sub 0 por r. Ahora, la integral del coseno era el seno o era el menos seno. La integral del coseno era seno, ¿verdad? Era seno de zeta. Seno de zeta. Seno de zeta, desde que zeta es igual a pi medios hasta que zeta es igual a menos pi medios. Lambda sub 0 por r por seno de pi medios menos seno de menos pi medios. Seno de pi medios es 1. Seno de pi medios de menos pi medios es menos 1. Entonces esto es igual a 2 por lambda por r, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que lambda sub 0 es de hecho igual a la carga total entre 2 por r. Es igual a 12 por 10 a la menos 6 coulombs entre 2 por 0.6 metros. Y es igual a 1 por 10 a la menos 5 coulomb entre metro. ¿Okay? Yo sé que todo esto que acabo de hacer no es, ¿verdad? No es lo que nos piden, pero es importante conocer ese factor. Porque después va a salir a la hora de calcular la fuerza eléctrica. Ahora, lo que sigue es calcular primero el campo eléctrico en el punto P, ¿verdad? Calcular el campo eléctrico en el punto P. Usted tiene la semicircunferencia, ¿verdad? Y aquí está el punto P. Entonces, en principio, hay que tener cuidado porque el campo eléctrico es vectorial, ¿verdad? Tiene componentes. Entonces, si aquí hay un pedacito de carga eléctrica de Q, este pedazo de carga eléctrica de Q va a generar un campo eléctrico que va a apuntar hacia esta dirección, ¿verdad? Pero al mismo tiempo va a haber otro de Q acá y este de Q va a generar otro campo eléctrico hacia esta dirección. Tenemos la ventaja de que el campo eléctrico, de que la densidad de carga, perdón, es simétrica con respecto al eje Y, ¿verdad? Entonces, eso nos permite, entonces, argumentar que la componente en X del campo eléctrico se cancela. Pero la componente en Y no se cancela. Más bien se van sumando, ¿verdad?
Entonces hay que calcular la componente en Y de cada pedacito de carga eléctrica de Q. Ahora, si yo agarro mi DQ, ¿verdad? Y yo, voy a agarrar este mejor. Y este va a ser el ángulo θ, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico que genera ese DQ en el eje Y va a ser igual a la constante de Coulomb por ese DQ dividido entre el cuadrado de la distancia, que es afortunadamente constante, es R al cuadrado, por el coseno de θ. Ojo eso, hay que multiplicar por el coseno de θ para asegurarse de que sea efectivamente la componente en Y. Y de Q es igual a lambda de S, y eso es igual a lambda sub 0 por el coseno de θ por R por dz. Entonces vean que yo estoy digamos, intentando representar el pedacito de carga en términos de un diferencial de ángulo de θ. Por lo tanto, el diferencial de campo eléctrico de Y va a ser igual a K por lambda sub 0 por el coseno de θ por R por dz por el coseno de θ otra vez y dividido entre R al cuadrado. Y el campo eléctrico entonces se calcula integrando todo esto, ¿verdad? Desde θ igual a menos pi medios hasta θ igual a pi medios. K por lambda sub 0 por coseno al cuadrado de θ de z entre R, porque se cancela una R, ¿verdad? Desde θ igual a menos pi medios hasta θ igual a pi medios. K por lambda entre R por la integral del coseno al cuadrado de z esa integral se busca en una tabla. Ya voy. Déjenme buscar cuál es. Bueno, parece que el libro no la tiene, entonces hagamos la mano. Para calcular la integral del coseno cuadrado de z usábamos la identidad que dice que esto es igual a K por lambda sub 0 entre R por la integral de 1 más coseno 2z entre 2 de z, ¿verdad? Desde z igual a pi medios hasta z igual a pi medios. Esto es igual a K por lambda sub 0 entre R por la integral de z medios más el seno de 2z entre 4, ¿verdad? Sí. Desde z igual a menos pi medios hasta z igual a pi medios. Esa integral, ustedes la calculan después. De hecho, el término que depende de seno se va de un solo porque esto lo que queda es, digamos, el seno de pi, ¿verdad? El seno de pi es 0. Entonces, de hecho, esto es igual a K por lambda sub 0 entre R por entre 2, ¿verdad? Por pi, sí, por pi. Ese sería el campo eléctrico. K por lambda sub 0 por pi entre R entre 2. Y entonces, la fuerza eléctrica que experimenta esa partícula, la partícula de carga eléctrica Q igual a 3 microcoulombs, experimenta una fuerza eléctrica que es igual a la carga por el campo eléctrico. O sea, la carga por K por lambda por pi entre 2R. ¿Ok? Vamos a calcular cuánto da. La fuerza
O sea, la fuerza es Q por K por lambda sub 0 por pi entre 2R. Es igual a 3 por 10 a la menos 6 coulombs por K. 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por lambda sub 0. Lambda sub 0 fue lo que yo calculé acá, ¿verdad? Es 10 a la menos 5 coulomb entre metro. Entre 2 por R, 0,6 metros. Es posible ver, de hecho, que en este caso usted cancela este coulomb con este coulomb y este coulomb, este metro al cuadrado con este metro, y lo que queda son newtons, ¿verdad? Porque es una fuerza. Y eso es igual a 0.225 newtons de fuerza. Ahí está. Sería en el eje Y, ¿verdad? En el eje Y. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profe, porque era que las componentes en X del campo eléctrico se cancelaron. Sí, porque usted tiene una carga eléctrica aquí que genera un campo eléctrico, ¿verdad? Y otra del otro lado que genera otro campo eléctrico. Cuando usted suma vectorialmente este campo con este campo, usted ve que las dos van para abajo, pero una va para la izquierda y otra para la derecha. Entonces, lo que una tira para la derecha, la otra tira para la izquierda. Entonces se cancela en el eje X, pero se suman en el eje Y. Se suman hacia abajo. Sí, sí. Sí, gracias, profe. ¿Okay? Igual usted podría, digamos, en teoría calcular la componente en X y se dará cuenta que es igual a 0. Profesor, ¿podría revisar un momento el valor de lambda sub 0? Este. Es que estaba viendo que en la solución da por 10 por 10 a la menos 6, pero no, o sea, la respuesta da otra cosa, pero no sé por qué, da 0,706 newtons. Vamos a ver. A lo mejor fue que yo me equivoqué en alguna parte. Vamos a ver. La pregunta 23, capítulo 23, pregunta 71. Creo que es que le falta un pi en la expresión del campo eléctrico. Ah, mira, tiene toda la razón. Sí, este pi, ¿verdad? No, no, me lo comí, ¿verdad? Aquí está este pi. Aquí faltó pi. Ah, no, entonces ¿cuánto da? Ahora sí, 0.707 metros, más o menos, ¿verdad? Ahí está. Cierto, cierto, cierto. Importante.
Ahora sí. Sí, el error no era con el lambda, era con el pi, ¿verdad? Con la fuerza. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Otra duda? ¿Preguntas? Bueno, entonces si no hay más dudas, dejémoslo hasta acá. Y seguimos la otra semana, empezamos a ver circuitos, empezamos a ver ley de Ohm y corrientes eléctricas. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias.